Damos la bienvenida a Ricardo Betocchi, administrador de FBC, y Edgar Villamarín, gerente de deportivo. Ahora presentamos al comando técnico, encabezado por Pablo de Muller, director técnico, Jorge Rigorsi, asistente técnico, Juan Manuel Saja, preparador físico, Nicolás Gianni, asistente técnico, y Gonzalo Rocha, preparador de árbitros. Le cedemos la palabra a Ricardo Betocchi, administrador de FBC Melgar, quien dará las palabras de bienvenida a nuestro flamante comando técnico. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Nosotros estamos muy contentos como club de dar la bienvenida a Pablo y su comando técnico para enfrentar este año la Liga 1 y la Copa Libertadores. Estamos seguros que con el trabajo en conjunto que ya venimos haciendo hace algunos días, lo que se viene hacia adelante, vamos a tener un excelente 2024. Estamos abiertos a preguntas. Así es, muchas gracias Ricardo. Ahora sí vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Va a hacer una pregunta por medio. Por favor, iniciamos por el lado. ¿Qué tal, profesor Muller, señor Betocchi? Señor Betocchi, bueno, entenderá también que hay pocas oportunidades de conversar directamente con usted, por eso pregunta directamente la pregunta es acerca del plan de reestructuración de Melgar al 2030, teniendo en cuenta que esto también nos hemos enterado entre el término del campeonato y a esta conferencia de prensa. Según este plan de reestructuración, sabemos que Melgar ahora tiene una deuda de 3 millones con inversiones deportivas Melgar. Según este plan de reestructuración y las interés, podría pasar los 5 millones de soles esta deuda. Es cantidad incluso mayor a la deuda con la que se inicia hace cerca de 10 años, que era 4.2 millones. Tal vez acá una pregunta, ¿qué ha pasado? Porque tal vez en estos 8 años de torneos internacionales consecutivos no se ha podido cancelar de plano esta deuda inicial, al punto que hoy hay una deuda casi similar. Y obviamente entiendo que también alguna gente se puede preguntar es acerca de que pues tiene la impresión que hoy Melgar tiene la misma deuda, casi con la que inicia, ¿no?, el torneo, y que podría presentarse en el 2030. Gracias. Gracias por la pregunta. A ver, es un tema financiero que no es fácil de explicar, no es fácil de entender. Si bien es cierto, tú das un número aproximado de la deuda concursal en la que el club entra al concurso, hay otra parte que se llama deuda corriente. Y el club entró, fue recibido por nosotros o por la administración del 2014 como una deuda corriente que superaba la deuda concursal. Entonces, tu análisis es solamente sobre la deuda concursal. La deuda corriente, como te digo, era del tamaño o más grande que la propia deuda concursal. Entonces, de esa deuda corriente que nosotros recibimos, se recibieron terminando el 2013 y comenzando el 2014, la deuda corriente se ha pagado casi por completo. Y la deuda concursal se ha pagado a todos los acreedores acreditados. SUNAT, por ejemplo, se termina de pagar este año, que era el principal acreedor del club hacia el año 2012 cuando entró en concurso. Entonces, yo sé que es un poco complejo de entender porque nos vamos a un tema financiero un poco más duro, pero tu análisis es solamente sobre la deuda concursal, más no sobre la deuda corriente que recibe el club. Igual los números y los documentos, todos son públicos e indecopia. Son públicos e indecopia. Solo la pregunta, en el mismo plan de reestructuración se habla de $700.000 que también se ha prestado, señor Javier Rescalá. ¿Eso está dentro de ese plan de reestructuración, o sea, dentro de la deuda concursal, o es muy aparte? ¿En cuánto tiempo se le podría pagar? Eso es parte de la deuda corriente ni el club y que se puso desde el comienzo del 2014 para que el club pueda funcionar. Porque en cada entrevista que tuvieron, Javier dijo lo mismo. El club fue recibido con una deuda concursal muy grande, la deuda corriente, la que no se le presta atención, pero una deuda corriente muy grande, y además el club no tenía capital de trabajo. Hoy no solamente tienes un club que funciona, sino que hace 10 años todas las obligaciones del club se pagan en libre. Es uno de los pocos clubes en el Perú que no tiene una sanción o una multa de licencia por retraso de pagos. Nosotros no hemos atrasado, ni siquiera en la época de la pandemia, un día en ningún sueldo en el club. Y es sobre eso lo que nosotros abundamos con el tema del proceso concursal y el cambio que ha tenido la Junta de Acreedores es por el nivel de inversión que se está haciendo. Tú dijiste ahora, hablaste de la deuda concursal de 3 millones de soles, ¿no es cierto?
No, por el inicio del proceso concursal. La inversión en el predio del club es más grande que la deuda concursal. La inversión en las luces, que ya se firmó el convenio y que se va a poner este año en la UNSA, es más grande que la deuda concursal. Entonces, lo que se está haciendo es invertir en el patrimonio del club, que es algo, como te digo, es difícil de entender si uno no tiene mucho conocimiento de temas financieros. Buenas tardes con todos. Beto Wilke, Exitosa Deportes. Bienvenido, profesor Pablo de Muner. Días atrás, el administrador del señor Betoki indicaba que Melgar no tiene la billetera abultada para poder traer de repente los refuerzos que quisieran. ¿Eso considera que es un impedimento para poder armar un equipo competitivo con miras a Copa Libertadores y la temporada 2024? Y la pregunta final, de usted como entrenador de fútbol, ¿cuál considera que ha sido el logro máximo que ha obtenido a lo largo de su carrera? Gracias. Un segundo y me voy a adelantar simplemente porque no es exacto. Yo lo que dije es que no podíamos competir al mismo nivel de precios como algunos otros clubes, no que no pudiésemos traer refuerzos del mejor nivel o como se dice. Bueno, buenas tardes para todos, un gusto. En cuanto a la pregunta, bueno, un poco ahí contestó Ricardo en cuanto a lo económico y la armada del plantel. En primer lugar, decir que estoy muy contento de yo y mi cuerpo técnico de estar acá y de tener esta oportunidad. Llegamos a un club que viene haciendo las cosas realmente muy bien. Nosotros somos un cuerpo técnico joven, tenemos 7 años de trayectoria. Y por ahí sí, la verdad, hoy no cuento con ningún título. Pero bueno, siempre los entrenadores tratamos de conquistar a los jugadores. Y creo que en ese sentido hay muy buenas referencias en cuanto a nuestro trabajo. Y es por eso que se nos presentaron las oportunidades de poder estar acá. Bien, buenas tardes con todos, a los presentes. Pancho González, del equipo de primera. En la parte deportiva, profesor, ¿cuántos refuerzos van a llegar al equipo? Si nos podría dar las posiciones en las cuales se quiere potenciar el plantel. La otra interrogante, ¿cuál es el objetivo concreto de usted y de su equipo de trabajo para este 2024? Y en la parte institucional, aprovechando la presencia del señor Betoki, hablando de la deuda concursal, ¿con cuánto recibieron esta deuda concursal? Actualmente, ¿cuánto es la deuda concursal? Y si se está pagando o no. Y finalmente, si ha habido esta extensión del proceso de reestructuración económica, hace años el anterior administrador, el doctor José Suárez, nos dijo que se pagaba trimestralmente y si esto se ha venido haciendo. Actualmente, ¿eso ha cambiado? ¿Cuál es la forma en la cual se está solucionando ese tema? Gracias. Bueno, en cuanto a la cantidad de refuerzos, estamos charlando muchísimo con Ricardo y con las autoridades del club. Va a haber en principio 3 posiciones en las cuales vamos a intentar reforzar con jugadores de jerarquía. Creo que Melgar tiene lo más importante, que es la base de jugadores que logró el campeonato hace un tiempo atrás y que acaba de salir subcampeón, lo cual es muy importante para cualquier equipo y cualquier entrenador. Y con el correr de los días seguramente seguiremos avanzando en cuanto a eso. Los objetivos son muy claros. El primer objetivo es pelear por el torneo local, o sea, intentar salir campeón. Y después, el primer objetivo que tenemos a nivel internacional es llegar a la fase de grupo en la Copa. A ver, con el tema de la deuda concursal. La deuda concursal se ha venido pagando siempre en fecha según el plan de reestructuración. No hemos tenido ningún retraso, lo dije hace un momento, ningún retraso. Hemos pagado, es más, como comenté, el principal acreedor que tenía Melgar hacia el año 2012 era la SUNAT. Este mes se le está pagando el último pago histórico a SUNAT. Se le deja de deber a SUNAT este mes. Todos los trimestres hemos pagado en fecha. Entonces, la decisión de la Junta de Acreedores de reestructurar el plan es por la inversión que se hace en el club. Es exclusivamente por eso. Las deudas laborales que tenía Melgar, quebrado en el 2012, todas se pagan en fecha. Las deudas tributarias que tenía Melgar, quebrado en el 2012, se pagan todas en fecha. Entonces, creo que si alguien necesita un poco más de información, la información es pública, se puede revisar.
Y como digo, nosotros nos hemos sentado en el profesor Mursal la reunión de la Junta de Acreedores es manejada por Indecopy. Indecopy ha sido la que ha estado presente en la reunión y la que ha evaluado absolutamente todos los acuerdos que se han tomado dentro de esa misma Junta de Acreedores. Muy buenas tardes para toda la mesa, bienvenido profesor, bienvenido también a todo su comando técnico. Bueno, dos preguntas. Para el señor Ricardo Betoqui, en una entrevista mencionó que había aproximadamente 60 currículos que analizar para poder contratar al director técnico. ¿Y qué fue lo que le dio, de virtudes principales al profesor Pablo para poder hacerse cargo de FBC Melgar? Y para el profesor, bueno, se tiene el reto con la Liga 1, se tiene el reto también en el torneo internacional. ¿Cómo destacar lo que es esa participación para usted, en el personal, de todo su grupo de comando técnico? Y también, ¿cómo poder ilusionar también para que el hincha pueda creer en este equipo de FBC Melgar para esta temporada? A ver, sí es verdad. En una situación como la que está el club en los últimos años, en cada proceso de cambio, gracias a Dios, llegan más oportunidades de contratación, sea de jugadores y de técnicos. Es la verdad. Cuando un club tiene resultados deportivos y va teniendo estabilidad económica, el ofrecimiento es mayor y es mejor. Entonces, sí es verdad que en esta ventana hemos llegado de repente a 60 currículum. Y el fútbol es un rubro muy cambiante, es un rubro que te permite estar hoy en una situación y en otro momento en otra. Nosotros habíamos tenido un acercamiento unos años anteriores, Pablo y yo hemos conversado más de una vez antes, porque los momentos en el fútbol tienen que darse y tienen que cruzarse para que las dos partes lleguen a un acuerdo. Entonces, y esto pasa todo el tiempo. Nosotros estábamos seducidos por muchas de las cosas que Pablo dijo al comienzo, de su forma de trabajo, del modelo de sus equipos, y en esto se conversa con muchas personas, no se conversa solamente con el mismo comando técnico, sino con personas allegadas que han trabajado con ellos, conversas con jugadores que han estado en el club con nosotros y jugadores que han sido dirigidos por ellos también. Entonces, y es indispensable que tenga un modelo de juego que se ajuste a lo que el club vive jugando en los últimos años. Nosotros no podemos cambiar el rumbo sobre algo que hemos estado haciendo y que nos ha traído resultados y que además es la forma como la que se viene formando hacia abajo. Queremos tener esa misma idea en menores con Marco Valencia con su equipo de trabajo y en el primer equipo para que haya digamos, un seguimiento fácil para los jugadores cuando pasan de un equipo de menor al tercero al primer equipo. Entonces hay muchas cosas y para nosotros es algo que se dice mucho y suele ser un cliché en el fútbol, pero que es una realidad con lo que nosotros buscamos, que es que nosotros antes que traer buenos profesionales nos ponemos a pensar que es una buena persona. Y en eso lo hacemos hasta con cada uno de los futbolistas que vienen al club y es algo que nos enorgullece porque cada comando técnico con el que hablamos nos dice, hemos averiguado sobre el plantel, nos dice que el plantel es un plantel espectacular, manejado por muy buenos líderes y con gente muy trabajadora. Y eso termina haciendo que muchos de cualquier otro problema que puedas tener o alguna deficiencia que puedes tener con equipos que tienen otras facilidades, desaparezca. Entonces, para hacértelo redondo, es un tema general. Nosotros hemos visto la parte profesional, la parte personal y estamos muy contentos con la decisión que hemos tomado. Bueno, en cuanto a la ilusión, creo que la gente está ilusionada. Me parece que tiene que seguir de esa manera. Melgar, como viene diciendo Ricardo, viene teniendo la estructura de hace un par de años y siempre peleando en los primeros lugares. Acaba de terminar el torneo, que estuvo muy cerquita de poder lograrlo. Es muy importante que la mayoría del plantel todavía se quede, esa base se mantenga y obviamente que tratar de dar el salto de calidad en la cantidad de refuerzos que pueden llegar al club. Y después el modelo de juego puede variar algunos matices, pero Melgar tiene un perfil ya a elegir entrenadores y nosotros vamos a tener un juego protagonista, intentar jugar desde abajo, construir. Tenemos jugadores de muy buen pie, de muy buena técnica y obviamente que eso es muy importante. Después el tiempo dirá si hemos podido lograr eso. Buen día para Ricardo, Edgar, profe Gonzalo, Jorge, Pablo, Nicolás y Juan Manuel. Carlos Alpaca de RPP de Equipa. Pablo, siendo sincero, el torneo paraguayo no se sigue mucho acá en nuestro país por las diferentes cadenas televisivas. El ascenso argentino sí, no has tenido mayor experiencia.
¿cómo podrías describir al hincha rojinegro qué es la manera que quieren que jueguen tus equipos? Tu modelo, tu manera. Si es bien cierto que Ricardo ha mencionado que se sigue una línea de los comandos técnicos, ¿cómo describirías tú al hincha rojinegro qué es lo que quiere Pablo de Munner para su equipo 2024? Para el profe Juan Manuel Saja, nuestra geografía en la Liga 1 es compleja, hay climas con altura, calor, frío, algunos comandos técnicos no se han adaptado a nuestro programa peruano. Hay una preparación especial en ese sentido para los jugadores de preparación física, y también si es que el anterior comando técnico ha dejado algún tipo de trabajo en ese sentido, el profe Soso, ¿no? Porque siempre se dejan informes anuales, ¿no?, sobre la temporada anterior. Y para Ricardo, justo el Pablo acaba de mencionar que se van a reforzar 3 posiciones en principio. Se tendría ya una fecha estimada en la cual el plantel se podría estar cerrando antes de Navidad, a fin de año aproximadamente. Gracias. Bueno, en cuanto a la idea de juego, si vieron un poco el ascenso del San Martín de Tucumán, que por ahí fue el proceso más exitoso, por así decirlo, en cuanto uno se vio reflejado en cuanto a la idea, un equipo súper protagonista, un equipo que todo el año peleó los primeros lugares, tanto de local como de visitante hemos sacado muy buena cantidad de puntos, un porcentaje muy alto. Hemos tenido también muchísima solidez en casi más de la mitad, del 50% de los partidos en cuanto a la Valle Invicta. Y equipo protagonista, equipo que salgan a buscar el partido en cualquier cancha, que presione alto, que trate de jugar en campo rival, que trate de construir, que trate de esa manera poder empujar al rival y conseguir victorias. Obviamente que después hay dificultades, un poco lo que mencionas vos, hemos tratado de charlar muchísimo con gente que ha pasado por acá, poder pedirle su opinión y a ver qué piensan al respecto y poder ayudar. Y también con la gente del club estamos constantemente intercambiando. En el momento todo se dio muy rápido, pero estamos trabajando muchísimo en eso. Y después en cuanto a la parte física, Chino, ahí te voy a responder. Buenas tardes. Por un lado, respecto a la altura, la geografía, el clima, la altitud y demás, lógicamente que para nosotros es primordial tener un equipo que pueda responder tanto en Arequipa, en Lima, como si nos tocara en Cusco. Estamos preparándonos para eso. Nuestro entrenamiento como comando técnico empieza mañana y tenemos 3 semanas intensas por delante para que el equipo pueda tolerar esa intensidad que solicita Pablo a la hora de jugar, tanto en la parte, en los momentos con pelota como sin pelota, que es fundamental para él. Y respecto a los informes, bueno, estamos en diálogo permanente con Edgar desde que se resolvió nuestra llegada y estamos intercambiando todas esas cuestiones de información para poder agilizar esas cuestiones, ¿no? Así que, y también está la información de la monitorización de las cargas que el club la tiene, porque es propia del club y que eso es buenísimo que suceda a lo largo del tiempo. En el tema de los refuerzos, es un tema en el que se está trabajando y creo que el principal problema normalmente nos está pasando que los campeonatos peruanos terminan mucho antes que los campeonatos de otros países de Sudamérica. Entonces muchas veces tienes cosas avanzadas o cosas firmadas o cosas prácticamente por cerrar con jugadores que pueden terminar contrato el 31 de diciembre. Entonces nosotros hemos terminado el torneo en octubre. La idea inicial entiendo que era que el torneo acabe a fines de octubre porque el Mundial Sub-17 iba a ser en Perú, pero al final no pasó absolutamente nada y no se postergó el fin del torneo peruano, y eso nos genera de alguna manera o de otra algunos retrasos. Obviamente es un tema en el que se trabaja todos los días. Nosotros tenemos claramente las posiciones y el estilo del jugador que queremos traer. Hay otros temas que ahondan esto porque hoy con esta nueva regla de que no se pueden inscribir más de 25 jugadores mayores de 21, que es desde nuestro punto de vista una completa locura. Es el único país de Sudamérica que está reduciendo la cantidad de cupos de jugadores libres en Sudamérica, reduciendo de 27 a 25. Tiene 5 países en Sudamérica que no tienen límite, 2 países que tienen 50 jugadores de límite, un país que tiene 45 y otro país que tiene 35. Y nosotros bajamos de 27 a 25. Entonces, no sé qué gente están haciendo las normas, pero nos empieza a generar un montón de problemas para tratar de tener un plantel amplio y buscar tener la posibilidad de enfrentarte a dos torneos.
pero son cosas que se van a resolver y son cosas en las que se trabajan el día a día. Nosotros esperamos tenerlo antes que se pueda, pero sí tenemos claro que en algún momento puede ser que algún jugador llegue comenzando enero porque sus contratos terminan el 31 de diciembre. Ricardo, profesor Pablo, un saludo para todo el comando técnico. Daniel Rodríguez, de Tribuna Deportiva. Profesor, quería consultarle sobre su esquema de juego. A razón de su llegada estuvimos visualizando algunos partidos de su experiencia en Guaraní y solía variar entre un 4-4-2, entre un 4-3-3. ¿Cuál es la estructura de juego que pretende en Melgar y cuál cree que son las fortalezas ofensivas y defensivas que pretende tener en su equipo? Adicional a ello, hace unos minutos, un par de horas, un colega de la capital mencionó que se le había ofrecido la llegada de Carlos Zambrano. Quería consultarle si efectivamente Carlos Zambrano es de su interés y si se ha pedido una negociación al respecto. Y finalmente, una de las cuestiones que le ha preocupado al hincha tiene que ver con las variaciones que se dieron en su carrera durante el último año. El hecho de que salió de O'Higgins y de Guaraní producto de renuncia. Sería bueno aclarar ese tema para que el hincha esté tranquilo. Y Ricardo, entre la semana pudimos saber que había llegado una carta tipo amenaza de la federación. Si es que no se firmaba con 11.90, no se iba a pagar el monto que se adeuda de esta temporada. ¿En qué situación está actualmente dicha situación? Gracias. Bueno, vayamos por la primera, que era en cuanto a los sistemas. Nosotros Guaraní lo agarramos en una situación muy complicada. Estaba anteúltimo del torneo, había cambiado en 9 meses 2 entrenadores o 3 entrenadores contando el interino. Entonces, también analizando un poco el fútbol paraguayo, donde el fútbol paraguayo generalmente casi todos los equipos, o el 80% de los equipos juegan 4-4-2. Nosotros lo primero que teníamos que hacer es sacar al equipo de esa situación que estaba. Y lo hicimos rápidamente y jugando realmente muy bien y utilizando el 4-4-2 o el 4-2-3-1 con Camacho, que era un enganche detrás del 9. Bien. Generalmente en todos mis equipos jugamos con 4-3-3, jugamos mucho con extremos, jugamos mucho con muy buenos mediocampistas. También hemos jugado muchísimo en San Martín de Tucumán 3-4-3, un poco lo que terminó haciendo Melgar la gran parte del torneo. 5-4-1 a la hora de defender, 3-4-3 a la hora de atacar. Obviamente que nosotros tenemos nuestro gusto, pero también hay que adaptarse al plantel. El plantel está bien maduro en cuanto a eso y obviamente que nosotros vamos a tener la flexibilidad de acuerdo a los rivales, pero sabiendo de que tenemos que ser protagonistas y tenemos que ganar en todas las canchas, ¿no? Después, en cuanto a el año laboral de mi carrera, nosotros venimos en crecimiento, somos un cuerpo técnico joven que estamos tratando de conseguir algún logro deportivo. En O'Higgins había un proyecto muy importante con muchos juveniles, la mayoría del plantel se había ido, o sea, y continuaban solamente algunos, y la idea era potenciar a los juveniles. De hecho lo hicimos, porque Belmar, Moreira, Maturana, Castillo, Antonio Díaz, terminamos jugando muchos partidos con 9 de 11 de chicos formados en el club. Y obviamente después los resultados no se dieron, ¿no? De la manera que nosotros hicimos querido. De ahí la salida, de ahí el paso por Guaraní y acá la llegada acá que fue realmente muy rápida. Creo que la situación de Melgar es totalmente diferente a estos dos últimos clubes que nosotros tuvimos. Siento que las estructuras que tiene hoy Melgar son muy buenas. Realmente muy buenas y coincide casi a la perfección en nuestra búsqueda. Trataremos de desarrollarla buscando los objetivos que he mencionado. Después, en cuanto al interés de Zambrano, no he hablado con él, ni siquiera he intercambiado con Ricardo. Por ahí él puede desplayarse un poco más porque es el que se encarga de las negociaciones y el tema de las incorporaciones, pero de eso es todo lo que te puedo ya decir. Eran dos. La primera es la de José Luis Zambrano. Es mentira. La verdad que no es cierto. Yo entiendo que hay momentos en el año en el que no hay fútbol y hay muchas cuentas y muchos periodistas que dicen cosas que no son reales. Y no es ni siquiera porque no tengamos interés, porque tampoco soy ofrecido. Te podría decir,
se ofreció, íbamos a hacer una negociación, no llegamos a buen puerto. Mentira, no había ni siquiera una negociación, no existe ni siquiera acercamiento. Y dentro de la conformación del plantel, que va de la mano con lo que Pablo dijo hace un rato, nosotros tenemos un plantel que está prácticamente conformado. Tenemos que hacer, como dijo bien, 3 incorporaciones que nos ayuden a repotenciarlo, pero el plantel está prácticamente conformado. Entonces, no es que vayamos a hacer ese tipo de búsquedas ahora. Como el tema de la carta es verdad, la federación nos mandó una carta, no voy a decir invitándonos porque no fue invitándonos, fue, digamos, presionándonos con algunos temas económicos, aunque firmamos un contrato que le hace daño al club económicamente. Entonces nosotros estamos evaluando ese tema legalmente y vamos a ver qué cosa vamos a hacer legalmente. No hay ninguna, ni lo que se dijo que también no fue cierto, que después yo conversé con las personas que habían levantado esa información de un medio de comunicación, que las sanciones eran deportivas. La carta por ningún lado habla de sanciones deportivas. Después la respuesta del periodista fue: lo he puesto en condicional. Entonces más o menos así se están manejando algunas de las informaciones que se están dando. Y este mercado se ha hablado de mucho, se ha dado información acá en Arequipa y en Lima de muchas contrataciones de jugadores o de ofrecimientos de jugadores que no fueron reales de ninguna forma. Habían programas de radio acá que hablaban todos los días de jugadores que nunca fueron ofrecidos y prácticamente se da por descontado la contratación de otro entrenador. Entonces entiendo, como digo, que es un momento del año en el que no hay fútbol y se especulen demasiado, pero no es real. No es real. Buenos días, Jorge Jiménez acá, de los deportivos. Profe, bienvenido. Le mandó la buena vibra a Néstor Lorenzo, ¿no? ¿Cuál es la amistad? ¿Cómo lo une usted como argentino de Néstor Lorenzo? Que también le dejó una valla, le dejó una valla bastante alta aquí en el club. A Ricardo, queríamos ver a Matías Lazo y Kenny Cabrera en la sub-23 en el preolímpico, ¿no? ¿Cómo se ha manejado este tema de la sesión de jugadores al Chepo del Solar? Está Jefferson Cáceres, Emilio Sábalo, pero los mejores, entre comillas, no van a estar en este preolímpico, porque ya el profesor Juan Manuel, la altura se sigue considerando a nivel físico una ventaja para el equipo local, en este caso Melgar en Arequipa. Chévere. Bueno, buenas tardes. Bueno, la relación con Néstor, voy a contar la verdad. Sí, toda la verdad. Cuando nosotros, después de la experiencia que tuvimos en All Boys, que ese equipo terminó ascendiendo, pero no con nosotros, empecé a tener charlas con Néstor. Ya lo conocía de antes, por intermedio de Marcelo Ruffé, y empezamos a intercambiar, y bueno, y él vio algo en mí que empezó a armar su cuerpo técnico. Él ya tenía la decisión de poder iniciar su carrera, y entonces me invitó a formar parte de su cuerpo técnico. Tuvimos muchísimos meses en conjunto charlando. Néstor finalmente en esos meses, 4 o 5 meses, no pudo, o no hubo ninguna oferta que le llamó la atención o que quería agarrar, y la dejó pasar. Yo obviamente que tenía mis necesidades en cuanto a lo deportivo y lo económico de poder trabajar, y entonces ahí es donde por ahí me desprendí un poco. Pero cuando Néstor agarra a Melgar, una de las posibilidades que había de poder acompañarlo era la mía. Finalmente eso no se dio. Hasta el día de hoy sigo conversando con Néstor. Néstor es una persona magnífica, ustedes lo conocen realmente muy bien. Va camino a su quinto mundial ya. Me parece que habla muy bien de él, y esa fue la manera, ¿no? Después, un poco lo que comentó Ricardo, ¿no? Las charlas esas que hemos tenido, obviamente que hubo una recomendación de parte de Néstor, pero bueno, él como buen líder nunca lo va a comentar, y ahí donde empezamos a tener conversaciones
con Ricardo, con Jader, con las autoridades del club. Y bueno, no se daba hasta que, bueno, se dio justo esta situación realmente muy rápida, por eso fue rápida, porque sinceramente no tuvimos que charlar absolutamente nada, o sea, veníamos intercambiando ya un tiempo atrás y ellos también haciendo un seguimiento a partir de esa recomendación de Néstor, más profunda, calculo yo, y bueno, y eso se dio a la llegada. Fue simplemente un llamado y esta vez venir, o sea, en otro momento no podía porque tenía compromisos. Acá me agarraba justo en la situación que ya había salido de Guaraní y fue así, tal cual te lo cuento. Entonces, nada, agradecerle a Néstor porque sé que es un respaldo muy grande para nuestro trabajo, es un voto de confianza, no tenía por qué hacerlo porque ya ha hecho mucho por lo bajo, como le gusta hacer a él, pero bueno, lo agradezco también públicamente porque es muy importante para nosotros. Las mejores personas hacen las cosas sin que nadie se entere. Exactamente. En el tema de la selección, a ver, no es un secreto para nadie que tenemos una muy buena relación con las selecciones. Edgar con Chemo, nosotros con Juan Carlos Solitas y con Chemo también. Lo de la convocatoria de la Sub-23 es un tema complejo en el sentido de las fechas y de la obligatoriedad del torneo. Es un preolímpico que no está dentro de la exigencia FIFA. Entonces, esto se venía conversando hacía bastantes meses porque se sabía que el preolímpico iba a demandar que los equipos que tengan pre-libertadores tengan complicaciones al entrar de los jugadores. En esa línea, en el momento en el que se definieron las posiciones para la pre-libertadores, nosotros tuvimos conversaciones en la federación con todo el área deportiva de la selección, con el que, como digo, nosotros tenemos una muy buena relación y una relación de mutuo respeto. Se nos expuso qué jugadores de Melgar querían para el preolímpico sub-23. Nosotros en ese momento teníamos otro cuerpo técnico, pero también teníamos una decisión como club que había algunos jugadores que tenían que ser parte del primer equipo para la pre-libertadores. Uno de los grandes problemas era que la selección quería iniciar la pretemporada con los jugadores, y eso de alguna manera u otra es muy complejo para un comando técnico que sus jugadores comiencen con la selección la pretemporada que los va a sostener todo el año. Entonces se conversó y se llegó a los acuerdos que llegamos. Nosotros se ha estado hablando parcialmente de los nombres en realidad, porque desde el inicio nosotros dijimos que en esa edad no podíamos ceder ni a Pablo Reina, ni a Kelly Cabrera, ni a Matías Lazo. Se nos pidió ceder a Jefferson Cáceres, se nos pidió ceder a Sebastián Cabero y se nos pidió asegurar a Emilio Samo, que fue lo que hicimos, porque es más, en el préstamo de Emilio hay una cláusula en la que dice que el jugador tiene que ir prestado al sub-23. Como te digo, porque no es una obligación de los clubes dar ahora a los jugadores de la selección. Entonces, todos hecho en la mayor cordialidad de un lado y del otro, y esto ha sido conversado previo a cualquier situación o convocatoria de la selección. Buenas. Respecto a la altura, obviamente que es influyente, ha quedado demostrado en un montón de partidos y de sensaciones inclusive de los jugadores, pero no garantiza nada. Si nosotros no estamos preparados, no estamos mentalizados, no quiere decir que porque estemos jugando en la altura indefectiblemente vamos a ganar, así como también nos va a suceder cuando vayamos a mayor altura de la que estamos acostumbrados, tampoco quiere decir que no nos vaya a ir bien. Si nosotros hacemos un buen trabajo, tanto local como de visita, creo que podemos obtener buenos resultados en ese sentido. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido al equipo, a usted, a su comando técnico. Buenas tardes a señor Betoki, a Edgar. Carmen no respondía, el impacto total. Para el profesor. El modelo de juego, como usted lo ha mencionado, es ciertamente similar en los últimos años para el conjunto de Melgar. Y hay una, tal vez, coincidencia de 3 equipos con este, en el que Mariano Suso termina un proceso y usted toma el proceso en ese equipo. Esto también tiene que ver con el modelo de juego que va probablemente a continuar después de Mariano Suso a esta nueva era con usted y su comando técnico. En el caso del señor Ricardo, acerca de esta carta de la Federación Peruana de Fútbol, ¿cómo condiciona la construcción del centro de alto rendimiento? Que entendíamos que ya el próximo año iba a ser del uso
del equipo principal. ¿Cómo está ese avance y si es que hay alguna corrupción por parte de este dinero de la Federación Peruana de Fútbol que está entrampando y que podría entramparse más si es que hay un tema legal? Y también, algo importante, la planificación desde ahora en cuanto al tema del equipo en amistosos, que es obviamente importante para poder tener una buena pretemporada. Gracias. Bueno, en cuanto a la coincidencia con Mariano, son puramente coincidencias, sinceramente. O sea, ni siquiera tenemos el mismo representante. El representante mío es el muchacho que está ahí al costado de ustedes y el de Mariano es otra persona. Totalmente, ni siquiera tiene vínculo con la agencia. Después de la primera experiencia que nosotros agarramos en defensa, nosotros estábamos trabajando en Defensa y Justicia en la reserva, en el fútbol juvenil, haciendo un muy buen trabajo porque muchos de esos chicos después terminaron campeones en la Copa Sudamericana. Mariano toma la decisión de irse y nosotros agarramos solamente un partido de forma interina. Esa fue la primera coincidencia, que se fue Mariano y agarramos nosotros. Sí, en O'Higgins, que Mariano se fue y llegamos, y en el mismo caso acá. Pero simplemente eso, por ahí, yo creo que hay similitudes en cuanto al modelo de juego, en cuanto a la idea de juego con Mariano. Hay también diferentes matices que ustedes van a ver a lo largo de todo el año o de todos los años. Pero por ahí que puede profundizar en esa búsqueda es Ricardo, ¿no? Como para que él se explaye un poco más, pero simplemente nada, no hay nada raro. Así como la tiene con el profesor Lorenzo. ¿Cómo? ¿Con Mariano? No, la verdad que no. Te cuento, fue todo muy rápido y yo tuve que quedarme en Paraguay unos días para resolver todo lo que tenía que resolver. El cuerpo técnico sí se volvió unos días antes de Paraguay. En Paraguay el único que firma contrato es el entrenador en relación a lo que pasa en otros países. Entonces tenía temas de papeles que tenía que resolver. Nosotros jugamos el día viernes, sábado y domingo era fin de semana, día no hábil, entonces había cosas que recién se resolvían el día lunes o el día martes, como terminó pasando. Y la verdad que después de ahí, nada, fui a abrazar a mis hijas un par de horas, a mi señora, a mi familia y me vine para acá, para Arequipa. Entonces hay muchas cosas que están pendientes, inclusive también una charla con Néstor hablé, le mandé un mensaje, él estaba en el sorteo de la Copa América y quedamos en conversar, también lo mismo con Juan Manuel, su hijo, con el profe Leandro. En los próximos días seguramente avancemos con todo eso. A ver, en el tema de las coincidencias, sí son coincidencias. A nosotros nos gusta mantener buena relación con los comandos técnicos y las personas con las que han trabajado con nosotros, porque como digo desde el comienzo, tratamos de formar una relación, tener una familia dentro del club, y la verdad es que esto, a pesar de que un técnico salga por X o Y motivos, mantenemos una muy buena relación. Para hacerte ejemplos, yo considero que Carlos es un amigo. Con Carlos hablamos siempre. Con Néstor exactamente igual. Además, con el comando técnico de Néstor se generó una relación distinta porque estuvimos un año entero en pandemia con nosotros. Entonces, nadie podía salir de su casa y nosotros salíamos desesperados de la casa solamente en el entrenamiento. Entonces, convivíamos en el entrenamiento, eran las únicas personas que veíamos. Y tenemos muy buena relación. Yo converso, tenemos contacto con el comando técnico completo siempre. Hace 2 días tuvimos una conversación con alguien del comando técnico Pablo Lavella. Entonces ese tipo de cosas se mantienen para nosotros, se mantienen en el tiempo y es parte como uno puede conversar con personas de fútbol que están desde el lado de adentro, que es en el lado en el que no hay tanta especulación y hay una serie de cosas que nos permite hablar a otro nivel. Entonces eso es bien importante y como dijo Pablo, sí, nosotros vamos a evaluar técnicos que tengan un estilo como el que el club quiere tener y como el que ustedes ven en los torneos élite o en la reserva, que es el mismo estilo de juego, el mismo modelo, fuera de los matices que obviamente pone cada técnico, que son libres para hacerlo obviamente, pero queremos una misma estructura que nos permita que el jugador se repotencie mientras va creciendo. Y por el otro lado, lo de los amistosos sí es un tema bien importante. Siento que el año pasado, con los retrasos que hubo del inicio del torneo, nos jugó en contra y este año, fuera de lo que vayamos a hacer previo, que puede, no sé si sea entre nosotros o con la reserva,
y fuera del partido de presentación que está programado, si no me equivoco, para el sábado 20 a las 3 de la tarde. Inicialmente esa es la fecha por confirmar y como un rival internacional. Lo que estamos programando de la mano con el cuerpo técnico es tener algunos días de partidos amistosos en Argentina. Estamos buscando que el equipo tenga algunos partidos con un roce de otro nivel y queremos estar en Argentina de repente 10 días, alrededor de 10 días para poder hacer un par de partidos y entrenar allá también. Con lo que me preguntaste de la carta por el tema económico, la fase 1 del predio está completamente asegurada. La fase 1 del predio no tiene nada que ver con otros ingresos o con cualquier situación de dineros del club que estén en disputa. La fase 1 es lo que nosotros queremos entregar rápidamente y queremos empezar a mirar hacia adelante cómo hacemos la fase 2. Pues la fase 2 nos va a permitir ampliar el espectro de los entrenamientos en Mollevaya y ahí lo más probable es que con la fase 2 podamos tener ya algún pedazo de menores y femenino que para nosotros es muy importante tratar de empezar a centralizar ahí. La fase 1 es básicamente para la reserva y para el primer equipo. El tiempo va a depender, en esto dependen un montón de cosas. La parte estructural, como siempre digo, está asegurada. Esos son proyectos y los proyectos van a depender de una serie de otras cosas, ¿no? Porque creo que también es muy importante tener asegurado hoy el poder cambiar las luces a la OMS. Es una inversión, y como he repetido antes, del mismo tamaño que la fase 1 de Mollevaya. La inversión es de ese tamaño y la está haciendo el club solo, como Mollevaya. O sea, nosotros no hemos recibido ayuda de la federación en ninguno de los dos casos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rudy James, senador de Operación Sport y Radio Nevada Estéreo 1. Bienvenido al equipo, profesor Pablo Berner y a todos sus comandos técnicos, señor Ricardo Bertocci, señor Edgar Villamarín. Melgar, la historia de Melgar son en dos momentos, de 2012 para atrás y 2013 para adelante. Así como se ha sumado el saludo de Néstor Gabriel Lorenzo desde Miami, puesto del sorteo de la Copa Libertadores, con Juanma Lorenzo, con Leandro Jorge, que lo conocemos, tenemos contacto con él, grandes profesores. También se ha sumado el saludo de un autor goleador de Melgar, Julián y Cosmo, que lo recordamos mucho, el hinchada de Quilpena lo recuerda bastante. ¿Qué opiniones merece este comentario de Julián y Cosmo, que compartió usted el camerín, también por concentración, el tema junto con él en Oriente Petrolero? Esa pregunta, gracias al señor Ricardo Bertocci. José Guillermo del Solar, Chemo mencionó dos jugadores de Madre de Dios, muy buenísimos, y que uno esté en Melgar. ¿Nos podría explicar un poco más de este menor, de este potencial acá de Arequipa? ¿Y para cuándo estaremos sonando la camiseta, la piel roja y negra? Para el señor Edgar Villamarín, ha salido el tema del fútbol femenino, el tema de Sofía Guayo, que probablemente estaría yendo a Sporting Cristal. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerle también a Julián, la verdad que he visto lo que él ha dicho, lo cual me pone muy contento. Yo no tengo contacto con Julián, o sea, no hablo con él, lo cual también habla un poco de la relación que tuvimos en el tiempo compartido en Oriente Petrolero, y me volvía loco con Melgar. Me volvía loco. Me hablaba maravilla de Arequipa, me hablaba maravilla del equipo, de la gente, de la ciudad. La verdad que él le quedó muy grabado su paso por acá, y hablaba muchísimo, sé que le fue muy bien a él, en Oriente también le fue muy bien. Y nada, para dar agradecimiento, cuando uno llega a un lugar y por ahí es no tan conocido a nivel popular, me parece que estas opiniones o estos apoyos suman muchísimo. Sinceramente, después obviamente que yo me voy a tener que ganar el cariño de toda la gente y lo trataré de hacer como lo hice en todos lados donde estuvimos, que tiene que ver con la creación y con cómo el equipo se exprese en el campo de juego y obviamente con poder lograr nuestros objetivos. Gracias. Es increíble, pero justo ahora en el entrenamiento en la mañana estuve conversando con Marco, la verdad es que el nombre no lo tengo en la cabeza ahora,
pero me estuvo explicando lo que veía en él, lo que creía importante para sumarlo. Marco, como saben, tiene toda la confianza del club hace mucho tiempo y digamos que lo que él propone en el 99.9% de las veces nosotros podemos hacerlo y lo hacemos. El chico viene ahora, entiendo que va a vivir en la casa hogar y vamos a empezar a ver su crecimiento. Es un chico al que Marco le tiene mucha fe. Y es increíble que me hayan contado justo ahora, porque yo estaba hablando de mañana. Me dice que de un extremo, de un perfil o de una forma de juego de la que no tenemos. Entonces es complementario, es muy interesante. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, para complementar lo de Ricardo, Marco tiene varios chicos. Me comentó de un par de muchachos que vienen de Juliaca, que de verdad que les pareció bastante interesante, así que seguramente lo vamos a tener a los chicos cerca en los próximos meses. Y con relación a Sofía, me sorprende, de verdad no he visto nada en relación a eso, así que bueno, voy a averiguar un poco sobre ese tema porque considero que Sofía está bastante cómoda aquí. Ella participó de algún partido ahora último de la sub-15 y entonces yo creo que por ese lado no tenemos algún riesgo de perderla, esperemos que no. Así que seguramente en los próximos días estaré en contacto con ella, en comunicación con ella para ver cuál es su situación. Perfecto. Hemos dado por concluida esta rueda de prensa.